En la actualidad, solo 9 naciones en el mundo poseen portaaviones: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, India, España y China. China, en particular, se destaca como un ejemplo claro de cómo abordar la construcción de portaaviones, gracias a su extensa trayectoria de investigación antes de diseñar y desplegar sus propias embarcaciones. La nación china ha dedicado considerable tiempo y recursos a la investigación y desarrollo en el ámbito naval, aprendiendo de las experiencias y tecnologías de otras potencias marítimas. Su enfoque meticuloso y su compromiso con la innovación han culminado en la exitosa creación de portaaviones que reflejan no solo poderío militar, sino también una cuidadosa planificación y ejecución. Muchas cosas podían salir mal cuando en noviembre de 2001 un armatoste herrumbroso de 300 metros de largo y 50.000 toneladas de peso ingresó jalonado por 11 remolcadores en el Bósforo. El conocido Estrecho de Estambul es una de las vías marítimas más importantes del mundo al servir de conexión entre Europa y Asia. Por su interior transitan cada día 130 embarcaciones en promedio. Unas 48.000 al año. También es una ruta difícil de navegar, con una forma de S que obliga a dar giros marcados y con algunos recovecos en los que apenas hay unos 700 metros de separación entre las dos orillas, lo que incrementa las probabilidades de un accidente. Por ese motivo las autoridades turcas tardaron más de 15 meses en autorizar el tránsito del Baryak, un portaaviones soviético que estaba a medio construir cuando terminó la Guerra Fría y que Ucrania vendió en 1998 a Suzenpin, un empresario chino que prometía convertirlo en el casino flotante más grande del mundo, dotado con restaurantes y hoteles. 3 años más tarde, a comienzos de noviembre de 2001, fue noticia alrededor del mundo cuando Turquía cerró el Bósforo para permitir el paso de esa enorme mole de hierro. La operación requirió de un gran despliegue de seguridad, con 15 barcos médicos auxiliares y un helicóptero militar supervisando todo desde el aire, ante la mirada atónita de montones de curiosos que observaban desde las orillas. Lo que nadie sabía entonces era que esa nave, la más grande que hubiera cruzado nunca por allí, iba rumbo a convertirse en el Liaoning, el primer portaaviones de la Armada China. Pero de eso hablaremos luego, pues esa transformación se concretaría una década más tarde. Cuando en 1985 se inició la construcción del Baryak, este portaaviones clase Almirante Kuznetsov estaba destinado a convertirse en la joya de la Armada soviética. El colapso de la superpotencia comunista en 1991 dejó la nave inacabada en un puerto de Ucrania en el Mar Negro. Pese a ello, el Baryak era entonces el bien más valioso del astillero estatal Nikolaev, que se encontraba en bancarrota, por lo que en 1992 se acordó su venta. El gobierno de China, que desde la década de 1970 había querido dotarse de una embarcación de este tipo, envió a Ucrania una delegación que tras inspeccionar la nave recomendó su compra. Pero la operación no se concretó. Sugerimos comprarlo y traerlo a casa, pero el gobierno no lo hizo debido a la situación política del momento, dijo años más tarde en una entrevista con una televisora china el general Zheng Min, uno de los miembros de la delegación y quien fue jefe del Departamento de Armamento de la Armada China. Aparentemente, tras la represión de las protestas de la Plaza Tiananmen en 1989, en las que murieron entre cientos y miles de personas, según la fuente, y la caída de la URSS, las autoridades chinas querían cultivar una buena relación con Estados Unidos y no querían parecer agresivas ni despertar desconfianza. El 19 de marzo de 1998, las autoridades ucranianas realizaron una subasta que les permitiría deshacerse finalmente del Baryak. Recibieron ofertas de compradores procedentes de varios países, incluyendo Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Japón. Pero el ganador venía de China, Xi Jinping, quien ofreció $20 millones americanos, aunque final terminó pagando unos $10 millones americanos adicionales como recargo por el retraso en honrar los pagos acordados, que concluyeron el 30 de abril de 1999. Tras ganar la subasta, Xi organizó el envío inmediato a China en 8 camiones cargados con los planos requeridos para la construcción y operación del portaaviones. Su número era tal que pesaban 40 toneladas. Conocido por ser la cabeza de Chinook Holdings, una corporación con sede en Hong Kong con intereses en los sectores de comercio, bienes raíces y entretenimiento,
El empresario chino había empezado las gestiones para comprar el portaaviones desde 1996, mucho antes de que se convocara la subasta. Primero estableció una oficina en Kiev y contrató a un grupo de profesionales expertos en ingeniería marítima. Luego invirtió $770.000 americanos en crear en Macao la empresa agencia turística Ediverso Lot Limitada, una compañía que contaba con todos los permisos legales para operar el casino flotante. Lo que no se sabía entonces era que toda esta operación no era más que una cortina de humo, tras la cual se ocultaban los planes para dotar a China de su primer portaaviones. Pero lo que quizá puede parecer más sorprendente es que, según Su, esos planes fueron hechos sin el consentimiento expreso de Pekín. En una entrevista exclusiva con el diario hongkonés South China Morning Post, SCMP, en 2015, el empresario chino relató que en 1996 fue contactado por oficiales de la Armada de China que le pidieron que comprara el Baryak para su país. Su tenía un pasado en la vida castrense y había sido el capitán del equipo de baloncesto en el Comando Militar de Cantón, en el sur de China. Según aseguró en la entrevista, su misión tenía dos dificultades iniciales. Sus contactos le advirtieron que tenía que usar su propio dinero, la Armada no disponía de fondos y, además, la operación no contaba con autorización de Pekín. Fui elegido para hacer la negociación. Me di cuenta de que era una misión imposible porque comprar algo como un portaaviones debería ser un compromiso nacional, no de una compañía o de un individuo. Pero mi pasión me llevó a aceptar la misión porque era una oportunidad única para que China comprara un portaaviones nuevo de un astillero estatal ucraniano casi en bancarrota, dijo Su al SCMP. Sea cierta o no su versión, para abril del año 2000 era evidente que Pekín ya tenía una actitud abiertamente favorable hacia la compra del portaaviones. En ese momento, el entonces presidente de China, Jiang Zemin, visitó Ankara, donde prometió abrir su mercado a las exportaciones turcas y estimular el turismo chino hacia ese país. En cualquier caso, tras ese acercamiento oficial de China, el gobierno de Turquía anunció en agosto de 2001 que permitiría el cruce del Baryak por el Bósforo. El 1 de noviembre de ese año, el estrecho fue cerrado al tráfico marítimo para permitir el cruce del portaaviones que se realizó sin incidentes. Poco tiempo después, sin embargo, por efectos de una tormenta, se desconectaron los cables que unían al Baryak con los remolcadores y el portaaviones quedó a la deriva durante unos 4 días en el mar Egeo, cerca de la isla griega de Estiros, mientras se hacían los arreglos pertinentes. Luego la embarcación cruzaría el Mediterráneo y saldría a través del estrecho de Gibraltar hacia el Océano Atlántico, donde bajaría hasta bordear el Cabo de Buena Esperanza para seguir su ruta hacia China, cruzando por el estrecho de Malaca. El 3 de marzo de 2002, casi 4 años después de que Su ganara la subasta para comprar el Baryak, la embarcación entraba jalonada por 5 remolcadores en el astillero de Dalian, en la provincia de Liaoning, noreste, de donde el buque tomaría su nombre una vez terminado. De acuerdo con el relato de Su, cuando recibió el encargo de comprar el Baryak tuvo que incurrir en numerosas deudas para sufragar los costos. $20 millones americanos fue solamente el precio de subasta del portaaviones. De hecho, yo tuve que pagar al menos $120 millones americanos por la operación entre los años 1996 y 1999. Pero aún no he recibido ni una moneda de nuestro gobierno. Yo simplemente lo entregué a la Armada. Según el relato del empresario, para hacer frente a los gastos se vio en la necesidad de vender su residencia palaciega ubicada en el exclusivo barrio de The Peak, como se conoce coloquialmente a la cumbre Victoria de Hong Kong, hipotecar una propiedad de 26.000 metros cuadrados en la isla de Peng Chau. El programa de portaaviones de China no dependía de la compra del Baryak. Ya existía suficiente voluntad dentro del Ejército Popular de Liberación Nacional y del gobierno chino para desarrollar un programa de portaaviones. El Shandong es el segundo portaaviones de China y fue construido íntegramente en el país. Fue botado al agua en 2017 y se espera que esté completamente operativo después de las pruebas y la integración de sistemas. El navío mide 315 metros de eslora y 75 de manga. Desplaza 70.000 toneladas, tiene velocidad máxima de 31 nudos y puede acoger en su cubierta 36 aviones de combate J-15.
La admisión al servicio de este primer portaaviones, diseñado y construido en China, se materializaba en una ceremonia el pasado día 17 de diciembre en la base naval Sanya, provincia insular de Hainan, presidida por el presidente Xi Jinping. El hecho de que el mandatario, que es también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, encabezase el acto da buena idea de la importancia que se ha dado a este hito de potenciación del poder naval chino, que reunió a unos 5.000 militares. Durante la entrega del Shandong, que luce en su casco el número 17 y bautizado así por la provincia oriental del mismo nombre, en la referida base naval en la ciudad costera, el presidente Xi Jinping entregó la bandera de combate del navío militar al capitán de navío Lai Yijun, su primer comandante. Con esta entrega, China ingresa en el restringido club de élite de las potencias mundiales que operan varios navíos de este tipo, tras los Estados Unidos y muy recientemente la Royal Navy británica. La Armada del Ejército Popular de Liberación tenía hasta la fecha un único portaaviones, el Liaoning 16, que originalmente era un navío sin finalizar ruso de la era soviética y que fue ampliamente modificado y terminado en el astillero de Dalian en la provincia de Liaoning. Entró en servicio en septiembre de 2012. Durante la ceremonia de entrega, el presidente Xi inspeccionó el Shandong, que tenía trincados en su cubierta de vuelo varios aviones de combate Shenyang J-15, un desarrollo de la industria china del aparato de combate ruso Sukhoi Su-33. Este despliegue inicial de los aviones de combate en el nuevo portaaviones marca la diferencia con los inicios de las operaciones del Liaoning, que fue el navío que sirvió para desarrollar a lo largo de estos años la doctrina en lo que se considera el top de las operaciones aeronavales. El Shandong es todo un hito en la pujante construcción naval militar china, ya que con sus en torno a 70.000 toneladas a plena carga es el más grande, poderoso y sofisticado buque de combate jamás desarrollado y fabricado en China. Su construcción comenzó en noviembre de 2013 en los astilleros Dalian Shipbuilding Industry, una subsidiaria de China State Shipbuilding Corp., que es el mayor constructor naval del mundo. Se votó en abril de 2017 como informó Defensa.com, a las que se han sumado otras 8, antes de ser comisionado a la Armada del Ejército Popular de Liberación. En su última navegación en pruebas, tras zarpar del referido astillero de Dalian, con destino a Sanya, navegó por el estrecho de Taiwán, cerca de esta isla donde se asientan los chinos capitalistas. Tiene sistemas de propulsión convencionales y utiliza una rampa de tipo ski jump para lanzar los citados J-15, la punta de lanza del poder aéreo embarcado chino, aunque al igual que el Liaoning, el nuevo portaaviones también operará con una amplia gama de helicópteros. China lanzó al mar el Fujian, su tercer portaaviones y el más avanzado que ha construido el país asiático hasta la fecha. La botadura del nuevo buque ocurre en medio de crecientes cruces de amenazas con Estados Unidos debido a Taiwán, la isla que Pekín considera una provincia separatista y que ha dicho que tomará por la fuerza si es necesario. Según explicó la televisora CCTV, se trata del primer portaaviones de catapulta diseñado y construido íntegramente por China. La catapulta electromagnética es uno de los sistemas más modernos con los que cuentan los portaaviones de Estados Unidos. Y se utilizan para facilitar el aterrizaje y despegue de las aeronaves. Reportes anteriores del Ministerio de Defensa de China indican que tomará varios años para que el Fujian alcance su plena capacidad operativa y todavía no existe una fecha oficial de entrada en servicio. Cuando el Fujian entre finalmente en operaciones, China se convertirá en el segundo país del mundo con mayor número de portaaviones. Datos de la revista Hannes Defense indican que Estados Unidos tiene actualmente la mayor cantidad de portaaviones en servicio, con 11 barcos, seguido de China y Gran Bretaña, con 2 cada uno. El nuevo portaaviones, del tipo 003, toma su nombre de provincias chinas, al igual que los anteriores. En este caso, Fujian es la más cercana a territorio continental de Taiwán. Según la agencia estatal Xinhua, el nuevo portaaviones puede desplazarse con una carga de más de 80.000 toneladas y está equipado con dispositivos de bloqueo y sofisticados sistemas de anclaje y amarre. Además de su mecanismo de catapultas, cuenta con otro sistema integrado de propulsión eléctrica, el primero de su tipo en China.
La botadura del Fujian es vista como uno de los pasos más importantes que ha dado China para consolidar su poderío marítimo en el Pacífico. Desde que llegó al poder en 2012, el presidente Xi Jinping impulsó una profunda reforma del ejército para cambiar sus prioridades. Un recorte de 300.000 soldados a cambio de invertir más en innovación y tecnología para modernizar sus fuerzas armadas, sobre todo las navales, aéreas o de misiles, según un informe presentado ante el Congreso de Estados Unidos. La Armada de China va en camino de superar a la estadounidense en 2030. Sin embargo, un mayor número de barcos no implica necesariamente un mayor poder militar. Los portaaviones chinos todavía no han sido probados en combate y todavía se desconoce cuán efectiva será la tecnología con la que están equipados. China y Estados Unidos se han disputado por años el poderío naval del Pacífico, pero Washington tuvo la supremacía por décadas. Aunque las cosas han cambiado en los últimos años, las polémicas en torno a Taiwán también han aumentado en los últimos tiempos. El ministro de Defensa de China, el general Wei Fenghe, acusó a Estados Unidos de apoyar la independencia de la isla y dijo que estaba violando su promesa sobre Taiwán e interfiriendo en los asuntos de China. Permítanme dejar esto claro: si alguien se atreve a separar Taiwán de China, no dudaremos en luchar. Lucharemos a toda costa y lucharemos hasta el final. Esta es la única opción para China, dijo en el diálogo de Shangri-La, una cumbre de seguridad asiática celebrada en Singapur. Estas declaraciones llegaron después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, dijera recientemente que China estaba coqueteando con el peligro al volar sus aviones de combate cerca de Taiwán y luego de prometer que ofrecería protección militar a la isla si era atacada. La escalada en la retórica se produce cuando China envía cada vez más aviones de combate a la zona de defensa aérea de Taiwán y tras realizar su mayor incursión del año el mes pasado, mientras que Estados Unidos ha enviado barcos de guerra a través de las aguas de Taiwán.